Cámara. Sí. Esperen un poquito. Espérenme 5 minutitos, chicos. No tardo. Listo, listo, chicos. Ya enciendan nuevamente sus cámaras. Gracias. Y entonces, ¿algo les había comentado ya o no? Todavía no empezamos nada, ¿verdad? No, maestra. No, ok. Bueno, ya se tuvo lo que fue la reunión de academia y pues los laboratorios sí se pueden manejar de forma presencial. Sale, o sea, las clases sí no las vamos bueno, vamos a continuar de manera virtual, ¿sale? Por el acceso que está muy feo por lo que es la construcción. El problema, como les decía el día de ayer, es que pues hay veces que no tenemos agua. Por ejemplo, la semana pasada, hasta el miércoles, nos vinieron a surtir por pipa. Y ayer, que fue lunes, ya no teníamos agua otra vez. Entonces,
No sé qué rollos hayan ahí, pero sí es una parte complicada, pero igual vayan contemplando que la próxima semana vamos a comenzar con laboratorio. Sale por lo menos hacer pues uso de la microscopía óptica, que ya lo han hecho, y tal vez ir a visitar lo que es el espacio del microscopio de barrido, que es así lo que tenemos aquí a la mano, y podría ser esas prácticas, ¿sale? Ya saben ustedes que con respecto a la microscopía óptica, pues se llevan varias sesiones. Igual lo que podremos hacer es de que se lleven sus piezas a casa, las preparen allá y aquí nada más vengan a pulir, a hacer el ataque y a observar el microscopio. ¿Sale? Entonces esa podría ser la manera en que podríamos llevar lo que son las prácticas. El día de mañana les voy a mandar una encuesta para ir viendo cómo va a ser la manera en que nos vamos a organizar. ¿Sale? Los que tengan, digamos, ningún inconveniente en venir la primera semana, o sea, si la próxima semana, pues serían los primeros, los que pudieran venir, pero tal vez más adelante, pues igual vamos a considerarlo, ¿sale? Entonces ese era un aspecto que sí quería comentarles, váyanlo contemplando para que no les agarre así de repente, ¿sale? Y entonces, eso es con respecto a los laboratorios. Otra cosa, chicos, ¿qué les iba a decir? No, nada ya de eso. Ya, con respecto a la unidad 1, el día de mañana se va a evaluar. ¿Alguien quiere retomar o comentar acerca del trabajo que realizaron en parejas o empezamos la unidad 2? ¿Qué dicen? Empezar unidad 2. ¿Empezar unidad 2? Sí. Ok. Pongan. Muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar. Gracias. Pueden apagar su cámara. Maestra, mi compañera Denise y yo sí vamos a comentar algo. A ver, dime. O si ya quiere iniciar la unidad. Pues ahora sí que la mayoría dijo que empezáramos unidad, entonces por democracia comenzaremos Está bien. unidad. Gracias. Maestra, creo que no se escucha. Ok, perdón, cierto. Gracias. Entonces les decía que el título de la unidad es Técnicas de difracción de rayos X. La evaluación es la siguiente. El examen va a tener un 80% y tareas un 20%. ¿Qué han escuchado, chicos, de esta técnica? La estructura cristalina de algún material. Ok, podemos determinar estructura cristalina. ¿Qué otra cosa?
¿Qué más han escuchado, chicos? Que a través de ella se pueden ver los componentes de un determinado material que queremos estudiar. Componentes. ¿A qué te refieres con componentes? Pues, bueno, no sé si lo esté confundiendo o si sea esa, en el que nos mostraban como algunos patrones en los cuales teníamos unas curvaturas y dependiendo de ellas eran como algunas, no recuerdo si eran componentes o qué, que nos presentaban dependiendo de los picos. Ajá, más o menos. Sí, así es. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, sí se ve. Sí, ¿Sí? sí se ve, profa. Sí. Ok. Bueno, este es un resultado que podemos obtener con difracción de rayos X, que le llamamos patrones de difracción. ¿Sí? Tenemos lo que es en nuestro eje X la posición 2θ, en el eje Y lo que es la intensidad. Y bueno, estos son los picos en donde nos está diciendo, en base a lo que es la ley de Bragg, que es la principal que se utiliza para que interactúa y que nos permite obtener información del material, pues con esto podemos conocer qué es lo que se está presentando en nuestro material. Por ejemplo, podemos hacer una identificación de fases, podemos cuantificar fases, también nos permite, por ejemplo, con este programa que es el MATCH, identificar cuáles son los planos cristalinos que están interviniendo y que nos están proporcionando lo que es todo esto, estos picos donde podemos obtener información de nuestro material. Entonces, a grandes rasgos, sí, nos permite identificar estructuras cristalinas. También podríamos identificar algunas microtensiones o, no sé, algunos esfuerzos residuales, no sé, algo con respecto a lo que es la estructura cristalina. Sí, entonces realmente conforme vamos avanzando en lo que es este programa, pues nos vamos dando cuenta que podemos utilizar muchas técnicas para poder estudiar adecuadamente o de mejor manera lo que es nuestro material. Ya vimos la unidad pasada que microscopía óptica, bueno, nos permite echarle, digamos, un vistazo como muy general, ¿no? A nuestro material. Dependiendo, bueno, qué tan complicado sea o qué tipo de materiales, pues también vamos a ver la viabilidad de la técnica. Con respecto a esta técnica, pues podemos, como les comenté, hacer una identificación de fases y no fue posible hacerla con microscopía óptica, ¿sale? O podemos decir que la microscopía óptica, difracción de rayos X, transmisión, que más adelante vamos a ver, igual la de microscopía electrónica de barrido, pues son técnicas que se pueden complementar, que se pueden apoyar entre ellas para obtener buenos resultados o un buen análisis. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como algo de historia. A finales del siglo XIX, es decir, aproximadamente en 1895, un científico alemán, Röntgen, de la Universidad de Würzburg, descubrió la radiación. En ese momento no sabía de dónde se originaba, no conocía su naturaleza, por lo que le nombró rayos X. Esta radiación observó que tenía la propiedad de penetrar los cuerpos opacos,
aquí en la imagen, ustedes saben, yo creo, supongo yo que sí ahí se han sacado radiografías donde, bueno, nos permite conocer lo que es la estructura de los huesos, algo que no podemos ver así a simple vista, o sea, su estructura, algunas características. Entonces, por medio de los rayos X, pues es posible, ¿sale? Entonces, digamos que esto fue algo inesperado y de aquí fue que surgió el nombre de rayos X. Otros personajes que participaron también en lo que es esto de difracción, bueno, fue Max Laue. Él fue un profesor de las universidades Múnich, Zurich y Frankfurt y él pretendía demostrar la naturaleza de esa radiación que se había descubierto. Él colocó cristales, en este caso fueron sulfatos de cobre y blenda de zinc, frente a los rayos X, en donde obtenía la confirmación de su hipótesis. Además de que también descubrió o pudo demostrar la naturaleza periódica de los cristales. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver cómo fue su experimento. Tenía lo que eran los rayos X, colocó aquí los cristales, en este caso fue sulfatos de cobre o blenda de zinc, y en lo que era una placa fotográfica podía obtener el comportamiento de lo que eran los cristales o la naturaleza de los cristales. Aquí, o con lo que se obtiene, pues es lo que es un patrón de difracción que es característico para cada material, ¿sale? Es como una huella digital de su material. Es específico para cada uno. Aquí como otro dato, bueno, Laue recibió el Premio Nobel de Física en 1914, pues debido a este descubrimiento que tuvo. Además, otros personajes, bueno, fueron los británicos Bragg, padre e hijo, los cuales en 1915 recibieron el Premio Nobel de Física al demostrar la utilidad que habían descubierto previamente el personaje von Laue para poder estudiar y obtener lo que es la estructura interna de los cristales. Sí, entonces fue un conjunto de trabajos, de descubrimientos que desencadenó y con ellos pues se encontró la aplicación de los rayos X con respecto a los materiales, ¿sale? Ya entrando a medicina, pues ya es otra cosa. Y bueno, ¿qué son los rayos X? Bueno, podemos definirlos que son radiaciones electromagnéticas de alta energía que se encuentran en este rango de energía que va de los 200 electrovolts a 1 mega electrovolt. Aquí tenemos lo que son las radiaciones infrarroja, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, su longitud de onda, lo que es el voltaje, los hertz y lo que es la energía en electrovolts. Lo que es con respecto a los rayos X, pues digamos que los tenemos casi cerca de la parte baja, donde la longitud de onda va de los 10 a los 10 a la menos 3 nanómetros. ¿Sale? Entonces, simplemente podemos definirlo como radiaciones electromagnéticas de alta energía. Y bueno, es importante tener presente lo que son las unidades de energía, en donde entra lo que es un electrovolt, donde lo denominamos con la letra EV, y esto es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs,
O esa también unidad de energía de electrovolts la podemos tomar en cuenta o convertirla, o más bien tener la equivalencia en joules, que sería también de 1.602 por 10 a la menos 19. ¿Sale? Entonces son unidades de energía que van a estar trabajando o vamos a estar trabajando en esta unidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Sí, papá. ¿Podría solo regresar un poquito a lo anterior? Listo. ¿Listo? Ok. Y bueno, ¿cómo es esto de la producción o la generación de rayos X? Tenemos lo que es un cátodo, que son filamentos, por lo generalmente, o el más común era de tuxteno. Entonces se va a incidir energía eléctrica, lo cual pues va a generar electrones. ¿Sale? Estos electrones van a ir directo a lo que es nuestra muestra, van a chocar esos haces de electrones sobre nuestra muestra y de esa manera, al interactuar con la muestra, vamos a estar obteniendo lo que son los rayos X. Con respecto a este esquema, bueno, podemos observar que tenemos un sistema de refrigeración con agua para evitar que se sobrecaliente por lo que es la interacción de los electrones. Tenemos lo que son ventanas de berilio para obtener lo que son la información de rayos X y bueno, lo que son los cerámicos donde está posicionado lo que es nuestro cátodo. Aquí como dato es importante mencionar que solo un porcentaje muy pequeño, que es menor al 1% de las electrones que estamos generando con este cátodo es convertido en rayos X. ¿Sale? Lo demás es disipado como calor. ¿Sí? O sea, lo demás se pierde como calor, es muy pequeña la cantidad que va a estar interactuando con nuestra muestra. Entonces, aquí como dato, bueno, lo que es nuestro cátodo, que es el filamento de tuxteno, se calienta hasta dar un rojo vivo y pues es importante tener lo que es mucho cuidado con el sistema de refrigeración para pues evitar que se funda, ¿sale? Aquí es importante tener presente así como que el comportamiento de los electrones. Por ejemplo, si un electrón pierde toda su energía en lo que es la colisión con un átomo de nuestro objetivo, o sea, un átomo de la muestra, se va a producir un fotón de rayos X, ¿sale? Con la energía máxima o la longitud de onda pequeña. En este caso, o para este comportamiento, la longitud de onda se conoce como límite de longitud de onda pequeña y lo vamos a estar denominando de esta manera. Sale lambda SWL por sus letras o sus siglas en inglés. En el caso de que si el electrón incidente tiene suficiente energía para desplazar un electrón de su capa, el átomo quedará en estado excitado con un espacio en la capa electrónica. Recuerden, chicos, al estar hablando aquí ya con respecto a lo que son los electrones y la interacción con la materia, es necesario trabajar con, bueno, un modelo que considero yo es un poco más de los sencillos, el modelo de Bohr. ¿Recuerdan este?
Sí, maestra. ¿Sí? A ver, ¿qué me pueden decir acerca del modelo de Bohr? En el centro está lo que es el núcleo, el protón y alrededor los electrones por órbitas ganados. Ok, de acuerdo. Y cada órbita tiene niveles o subniveles y cada uno de esos niveles pues acepta una determinada cantidad de electrones. ¿Sale? Entonces, dependiendo de los electrones que estén presentes o de las capas que tenga nuestro material, o más bien decir la configuración electrónica, pues vamos a poder identificar lo que os entender la interacción de los electrones con nuestra materia. Y bueno, aquí en esta imagen es una representación de qué manera es que están interaccionando los electrones con nuestra materia. Estamos primeramente haciendo incidir lo que son electrones. Sale esta configuración corresponde a la configuración electrónica del material, X material. Entonces, este electrón está con una alta energía y va a chocar, en este caso, choca con un electrón de la capa K. ¿Sale? ¿Qué pasa? Que este electrón va a salir disparado de esa capa y por lo tanto pues nos va a quedar lo que es un espacio en la capa K. ¿Qué va a pasar? No se puede quedar así ese hueco. Tiene que ser ocupado por un electrón de la capa que se encuentra más arriba, que en ese caso sería de la capa L. Al ocupar ese espacio, al bajar de nivel, pues se queda con una determinada energía, con una diferencia de energía, con lo cual pues saldría lo que es el rayo X característico del material. ¿Sale? Y bueno, pues nos quedaría un espacio o un hueco en la capa última del material o en la capa última de la configuración. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es como se hace la interacción de los electrones con nuestros materiales. ¿Sale? Chocan con los electrones de nuestro material, son lanzados o son sacados de su posición, de su capa o de su órbita, y es necesario que se cubra ese espacio con otro electrón de la capa superior. Y así vamos a obtener los rayos X característicos. ¿Sí queda claro? Sí, maestra, disculpe, yo tengo una duda. Dime. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos acelerando el electrón y llega, pero no choca? O sea, solo como que, pues, atraviesa el átomo, no choca con ningún electrón. Yo pienso que a lo mejor habría un desaceleramiento de la partícula, pero no en sí, no tengo claro qué pasaría si solo atraviesa como el átomo, sin que choque. Sin que haya un corrimiento de electrones. Sí, o sea, sin que haya una colisión, o sea, sin que un electrón pues choque con el otro electrón, lo desplace, el otro baje. O sea, ¿qué pasaría si no choca con ningún electrón? O sea, si solo atraviesa el átomo y no choca. O sea, ¿se vería radiación? ¿No se vería? No se ¿cómo vería es? No me lo radiación. imagino, la verdad. Vamos a suponer que todo esto es así como muy simple, ¿sale? O sea, digamos que es como la primera etapa. Para poder nosotros tener, a ver, déjenme, tener estos resultados, estos picos, se debe de cumplir lo que es la ley de Bragg, ¿sale? Donde interviene lo que es la longitud de onda, lo que es si mal no recuerdo, el espaciamiento interplanar o la posición de ese pico. Entonces, si no tuvimos interacción con nuestro material donde se haya cumplido lo que es la ley de Bragg, no vamos a tener ningún pico, ninguna información del material.
¿Sale? Tal vez sí podemos haber generado un poco de calor, o tal vez en vez de obtener, no sé, en todo caso de que si hayamos obtenido un poco de información, pues sería muy pequeña con respecto hablando a los picos, las intensidades serían muy bajas, que no estaríamos, no sería posible ver con claridad de lo que nos está presentando, ¿sale? O sea, no tendríamos información importante para poder analizar. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Yo tengo otra duda, maestra. A ver, dime. Ya cuando se supone se logró sacar el rayo X, queda como un hueco en la última capa. ¿Cómo vuelve a completarse? O bueno, ¿cómo se vuelven a completar todas las capas? Pues yo supongo, la verdad, no sabría decirte exactamente, pero yo supongo que se quedan así. O sea, Pero ¿no se quedaría así como inestable el material? O sea que si después de meter un material a rayos X se queda como inestable. No, no. No, ahora sí que, ¿sí te acuerdas cómo se iba haciendo, llenando lo que eran las capas con respecto a la configuración? A la configuración íbamos de adentro hacia afuera, Sí. ¿sí? Entonces, pues realmente, pues no estás alterando, o sea, no estás, pues sí, no estás modificando la estructura de tu material, solo estás obteniendo información del material. No es de que si tú metiste, no sé, por ejemplo, aluminio, vas a tener ahora alúmina, ¿no? No sé, o sea, que lo alteraste, no. O sea, solamente es cuestión de información. Maestra, Dime. ¿podría repetir cómo dijo que o cómo es que se logra que el electrón salga de esa órbita? ¿De esta? O sea, el Ajá, ¿qué es paso lo que A, hace que salga? lo que pasa es que el electrón que se está haciendo incidir, o sea, los haces el haz de electrones que se está haciendo incidir sobre el material va a chocar con un electrón que se encuentra en una capa. En este caso es en la capa K. Entonces, al chocar y como tiene mucha energía, es lanzado o es sacado de esa posición el, ¿cómo te lo digo? Un electrón de la siguiente capa, que es de la capa L, va a cubrir ese hueco, y por la diferencia de lo que es energía de esos dos átomos, perdón, de esos dos electrones, va a obtener lo que es un rayo característico. ¿Sí? Ok. Se hace un corrimiento, se queda un espacio en la capa K, el de la capa L se mueve al de la capa K. ¿Sí? ¿Cuál otra capa sigue de la L? La M. La M. Entonces, si tuviéramos un hueco en la capa L, entonces un electrón de la capa M estaría cubriendo ese hueco, de la capa L. ¿Sale? O sea, se van a ir escalonando, ocupando esos huecos para que los niveles que se encuentran de mayor energía, que son los más cercanos al núcleo, pues se queden completamente cubiertos. ¿Sale? O sea, no es nada, este tipo de técnica o este tipo de ensayo no es un ensayo destructivo, es nada más para obtener información. O sea, si nosotros metemos muestras a esta técnica, podemos seguir utilizándolas. Dale caso, no sé, si se hiciera
por ejemplo, un ensayo de tensión y después quisiéramos hacer un ensayo de compresión, pues no se podría hacer. ¿Sí? Entonces realmente aquí no le estás afectando nada a tu material. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok. Y bueno, con respecto a ese comportamiento, a ese corrimiento de los electrones, podemos tener lo que son radiaciones características. Podemos tener K alfa y K beta. Ahorita más adelante les voy a decir a qué se refiere cada una. Y bueno, todas estas son radiaciones continuas. Se utiliza un determinado kilovoltaje o voltaje para poder obtener estas radiaciones o estos picos de información, ¿sí? Y bueno, les decía que es importante estar trabajando con respecto a lo que es el modelo de Bohr, que es uno de los más sencillos, y aquí podemos ver las transiciones de los electrones en un átomo que nos van a estar produciendo los rayos característicos que estamos viendo aquí. ¿Sale? K alfa, K beta o L alfa. Y esto es dependiendo de qué manera se están moviendo los electrones en las capas. Ya hemos visto cómo se generaban esos huecos y cómo eran ocupados. Entonces, de esa manera de cómo se mueven y cómo son ocupados o son rellenados esos huecos, pues reciben nombres, ¿sale? A esos rayos característicos. Si tenemos un hueco en lo que es la capa K, el rayo característico que se va a estar generando por el movimiento de la capa L a la capa K, le vamos a llamar K alfa. ¿Sí? Si el hueco lo seguimos manteniendo en la capa K, pero ahora es ocupado por un electrón de la capa M, le vamos a llamar un rayo característico que corresponde a K beta. Eso es con respecto a la capa K, pero si nos vamos a la capa L, entonces la capa que seguiría pues es la capa M. Si un electrón de la capa M se mueve a la capa L, entonces vamos a obtener un rayo característico correspondiente a o nombrado L alfa. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo se estén corriendo o se estén moviendo esos electrones, pues van a estar recibiendo nombres respecto a su generación o, como le decimos, rayos característicos K alfa beta, K alfa y L alfa. ¿Sí les quedó claro? Así lo podemos hacer. Recuerden que dentro de cada capa tenemos subcapas, entonces si dentro de esas subcapas sigue ese corrimiento, pues tendríamos L alfa 1, L alfa 2, dependiendo de en qué posición o de qué posición partió el electrón para ocupar el hueco que estaba presente. ¿Sí les queda claro? Aquí dijo Lo que a repetir. a mí no me quedó claro lo de que dijo de L alfa 1 y eso, como a qué Ajá. corresponde. Ya ves que luego tenemos subcapas dentro de las capas. Creo que la M tiene, si mal no recuerdo, dos subcapas. Vamos a ponerle que aquí tenemos otras subcapas 2 que corresponden a la capa M.
Sí, entonces, si dentro de este subnivel se mueve hacia la capa L, entonces le vamos a llamar L alfa 1. Sí, es lo mismo, nada más aquí se están considerando las subcapas. Si se mueve el electrón de la capa que se encuentra más afuera hacia la capa L, entonces va a ser L alfa 2. Sí, o sea, ahí se está considerando. Así maestra, ya vi, gracias. Ok. Entonces, ¿sí les quedó claro, chicos, o lo volvemos a repetir? Maestra, le soy honesta, a mí la verdad me confunde, o sea, como que no he logrado entender, pero no sé si vayamos a hacer algún ejercicio con el que tal vez ya quede más claro. Ok, ejercicio no, esto es teoría, o sea, es cómo se está haciendo el comportamiento de los electrones con respecto a la configuración electrónica del material. Sí, entonces, a ver, déjenme ver si aquí tengo un plumón que pinte. Maestra, Madre. ¿y el pico característico de difracción de rayos X siempre va a ser K alfa o igual los demás nos funcionan? El mejor, el que te va a dar más información por ser más energético es K alfa. Sale, ese es el más energético que te puede dar información. De igual manera, K beta. Son las radiaciones como más relevantes en difracción de rayos X. ¿Sí? Sí, muy bien, maestra, gracias. Ok, a ver entonces, Jennifer. Sí, ¿Entendiste cómo se hacía lo que era el movimiento o la generación de los rayos X con respecto a la configuración electrónica? ¿Qué fue la sí, primera imagen? sí, más o menos sí. Ok, a ver. Espérame poquito, déjame ver si alcanza. Am, ok, chicos, ¿ya pueden ver si ven claramente esta parte? Sí, Ok, entonces, para lo que son la generación de rayos X o rayos X característicos, tenemos nuestro modelo de Bohr, ¿de acuerdo? ¿Sí pueden ver bien? Sí, sí, se ve bien. sí, profe, se ve Ok. bien. Entonces, este es nuestro núcleo. La primera capa es la K, L y M. Si tenemos un hueco
Bueno, vamos a ver primero lo que es la incidencia. Tenemos electrones en nuestras capas y vamos a estar nosotros haciendo incidir electrones. ¿Sale? Estamos nosotros generando electrones. Generando. ¿Sale? Por medio de electricidad y con ayuda de un cátodo. ¿Sale? Entonces estos haces de electrones los vamos a incidir en nuestro material dentro de lo que es la configuración electrónica. Entonces, de tantos haces que estamos nosotros haciendo incidir, pues uno de ellos, como les decía, menos del 1% es el que nos va a estar dando información del material. Lo demás es calor. ¿Sale? Entonces, al chocar, vamos a suponer que la letra E fue el elegido y va a chocar contra este electrón. Sale este haz o este electrón que va a chocar es altamente energético. Entonces va a chocar contra este electrón y este electrón va a salir de su órbita. ¿Qué va a pasar? Este hueco que tenemos aquí no se puede quedar así. Se necesita cubrir ese espacio y se va a cubrir con la capa, con un electrón de la capa L. Entonces nuevamente tenemos nuestro núcleo, tenemos la capa K, la capa L. Entonces aquí teníamos un huequito en la capa K y ahora va a estar lleno, quedándonos un espacio ahora en la capa L. La diferencia de energía, vamos a ponerle una diferencia de energía por saltar de una capa a otra, nos van a producir lo que son rayos característicos. ¿Sí? Entonces así se puede ir haciendo un corrimiento de electrones. Ahora, dependiendo de cómo se haga ese corrimiento, pues vamos a obtener, o esos rayos característicos van a recibir un nombre. K alfa, K beta o L alfa. Estos dos son los más energéticos, ¿sale? Los que nos van a dar más información del material. Sin embargo, entre estos dos, K alfa es el mejor, ¿sale? Pero igual, o sea, el mejor porque es más energético, ¿sale? O sea, nos proporciona más información. De cualquier manera, en algunos casos, en el difractograma nos puede aparecer esos dos piquitos, como les mostraba en la imagen, un poquito más pequeño, el otro más grande, que correspondería a K beta y K alfa, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos distinguir si es K beta, K alfa o L alfa? Pues dependiendo de dónde vengan ese movimiento de electrones. Tenemos capa K, L y M, ¿sí? Si aquí tenemos un hueco, va un electrón de la capa L, va a ocupar el hueco de la capa K. El movimiento y la obtención del rayo característico o el nombre que recibe ese rayo característico va a ser K alfa. Pero si se mueve un electrón de la capa M a cubrir ese hueco
En la capa K le vamos a llamar K beta. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si tenemos un hueco en la capa L? Un electrón que vamos a tener aquí en la capa M va a cubrir ese hueco. Esa radiación que se va a generar vamos a llamar L alfa. ¿Sí? Y también les decía, dependiendo de la capa en la que nos encontremos, o más bien hay que recordar que cada capa tiene subcapas. ¿Sale? No recuerdo si M tiene 2 capas o L tiene... No, creo que M tiene 2 capas. Entonces, en este caso, le podríamos, dependiendo de dónde estén moviéndose esos electrones, pues le vamos a llamar L alfa 1 o L alfa 2, ¿sí? El 1 y el 2 nos estamos refiriendo a las subcapas de dónde están, desde dónde se están moviendo, ¿sí? ¿Sí les queda claro, chicos? Sí. ¿Sí, más claro o Sí, más profe. confuso? Dijo que K alfa y K beta eran las que proporcionaban más información, ¿verdad? Ajá, son son las más energéticas, ¿vale? Entonces esas radiaciones, como son tan energéticas, pues son las que estamos observando en nuestros difractogramas. Las otras, por ser de menor energía, pues no son, pues se pueden confundir con el ruido o pues no ser identificadas por el detector. Ok, profe. ¿Qué duda, chicos? No, maestra, sí me quedó claro. No, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver. Miren, por ejemplo, ahorita aquí viendo. En los difractogramas que nos proporcionan o que le genera, podemos tener información de la fuente que se utilizó, de las radiaciones. Y a ver, déjenme ver. Aquí, ¿pueden ver la parte de abajo? En esta parte de aquí, nos está diciendo, aquí les estaba diciendo que era un cátodo de tungsteno, ¿verdad? Es cátodo de cobre. Ahí corrijo, el de tungsteno es el de electrónica de barrido. O sea, él es cátodo de cobre. Entonces, si se fijan aquí, se está utilizando con este cátodo una radiación de K alfa, donde su longitud de onda corresponde a 1.541874 Armstrong. ¿Sí? Entonces, estas son las radiaciones, pues como les decía, K alfa es la que nos genera más energía. Por lo tanto, pues podemos tener más información del material. ¿Sí, chicos, dudas? Creo que todo bien, maestra. Ok. Muy bien, les voy a subir un documento para que hagan lectura de él. También que respondan lo que es un... no, nada más para que vayan haciendo lectura, ¿sale? Ahí les voy a poner las indicaciones. El día de mañana nos estaríamos viendo a la 1 para la aplicación del examen, ¿sale? Correspondiente a la unidad 1.
Ok, maestra. Ok, se vienen preparados. Estoy bien. ¿Es escrito, maestra, o es un formulario? Tal vez pueda hacer unas entrevistas. Oh my God. Por eso les digo, vénganse preparados. Todo puede pasar. ¿Sale? Mande. Unos minutos después de que acabe la clase. Sí. Gracias, maestra. Nos vemos. Hasta mañana. Bonita tarde. Nos vemos, profe, gracias.